Shalom amigos, le habla Morey Yosef, el director es Jaim, y una vez más estamos aquí en PAB 550 con otro programa más de Derech Hashem, el camino de Dios. Programa que llega a ustedes de parte del ministerio es Jaim, el ministerio del árbol de las vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Una gracias le damos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Padre de nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Maestro, Yeshua el Mesías, por concedernos la oportunidad de vivir un día más y estar en este mundo haciendo la labor que nos corresponde para la glorificación de su nombre. Esperamos cielos nuevos, tierra nueva, y esperamos también el retorno de nuestro santo Mesías, nuestro santo Maestro, para que la restauración de todas las cosas como fueron prometidas por medio de los profetas, a través, o mejor dicho, prometidas por el Eterno a través de los profetas, ocurran para el bien de toda la humanidad. Hoy nos encontramos en el día 11 del mes de julio del año 2021, y esto equivale al día 2 del mes de Av del año 5781 de acuerdo al calendario de Gilel II. Eso significa que hemos terminado el mes cuarto, y hemos entrado al mes quinto, el mes quinto del calendario hebreo. Se conoce como con el nombre de Av. Y en este mes hay fechas importantes porque se habla, se recuerdan momentos históricos sumamente importantes en la historia del pueblo de Israel que afectan de cierta forma a la humanidad, porque las cosas que sucedieron en Israel en la historia bíblica repercuten para bien o para mal en toda la humanidad. Y así lo enseña la Escritura. Y es que la semana próxima, el día 17 o mejor dicho, esta semana, porque de acuerdo a la Biblia, la semana comienza los domingos y termina los sábados. Esta semana, el día sábado, sería el 8 de Av, donde se recuerda, se conmemora la víspera de la destrucción del templo que ocurrió el 9 de Av. Se conoce el día como Tisha B'Av, que sería domingo. O sea que el domingo próximo, con el favor del cielo, estaremos con ustedes tratando un tema especial, y el tema sería el templo, su destrucción y la razón de ser del templo. Porque muchas personas han perdido el sentido o han malentendido la función que hacía el templo y por qué el templo, el santo templo, era necesario y a qué apuntaba el santo templo cuando fue ordenado por el Eterno a ser construido. Recuerden que en el libro de Éxodo, el Eterno le dice a Moisés: construye un santuario conforme al modelo que yo te muestro. Quiere decir que el Eterno le mostró a él un santuario, y ese es el que va a construir Moisés. Quiere decir que los orígenes del templo son celestiales. Y vamos a hablar de ese tema y vamos a intentar exponer la importancia de reparar las malas interpretaciones de las palabras del maestro, porque obviamente por malas comprensiones de las palabras del maestro de Nazaret se han traído, se han llevado o se han enseñado puntos teológicos que contradicen el fundamento de la revelación bíblica, y a la misma vez mancilla el nombre de nuestro Señor, porque se le coloca a él se interpreta de él cosas que él no quiso decir cuando habló lo que dijo. Y gracias le damos al Todopoderoso porque estamos viviendo una era donde las fuentes del conocimiento han sido abiertas para que la humanidad que quiere conocer al Creador pueda buscar la verdad y encontrarla. Y la verdad no se encuentra en los comentarios, amigos. La verdad se encuentra en la Escritura, la revelación que recibieron esos hombres que se convirtieron en eunucos por causa del reino de los cielos y recibieron de los cielos revelación para comunicarlo a generaciones presentes y futuras. El propio Mesías, en el capítulo 17 de Juan, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad.
Así que la verdad no está en los comentarios ni en las opiniones de personas, la verdad está en la revelación divina. El problema está en cuando la mente está turbia o en lenguaje bíblico está impura. No es posible poder captar la luz en la narración cuando leemos los textos. Incluso he podido escuchar personas decir que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios violento, que amaba la guerra, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Que en mi opinión, y no es mi opinión, sino la opinión de la Escritura, es un disparate. Si no entendemos la sociedad y la cultura donde se construye la Escritura, definitivamente no vamos a entender por qué se escribe de la forma que se escribe. Pero bien lo dijo el salmista, o mejor dicho, el autor de Proverbios, que la tradición dice que es Salomón. La sabiduría edificó una casa, labró sus 7 columnas, puso su mesa, mezcló su vino y le dijo a todos, vengan y coman. Más, voy a buscar el texto para leerlo tal como está. Proverbios 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, degolló sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa y envió a sus criadas a pregonarlo por doquier en la ciudad. El que sea simple, venga acá. Al falto de entendimiento le quiero hablar. Venid, comed de mis manjares y bebed del vino que he mezclado. Dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Es bien interesante esa introducción de ese capítulo, porque Salomón, inspirado por Dios, está escribiendo en esa forma alegórica lo que él pudo percibir de la sabiduría del texto sagrado que usted tiene en sus manos hoy, como la Biblia. Obviamente, en el tiempo de Salomón, muchos de los libros que tenemos hoy no habían sido escritos todavía. Por consiguiente, Salomón se está refiriendo al rollo de Moisés. O sea, que la sabiduría se vistió en una historia. Cuando leemos el Pentateuco o la Torá, que es el nombre bíblico correcto, Torá significa instrucción, es mucho más que ley. Cuando leemos la Torá contiene la esencia de la sabiduría. Pero mire qué interesante, mezcló su vino. ¿Por qué mezcló su vino? ¿Por qué el vino está siendo mezclado? Cuando se mezcla el vino se dice que se ha reducido la intensidad de ese vino. Es interesante encontrar que la palabra hebrea para yayin, que es la palabra hebrea para vino, que quise decir, es yayin. Y yayin posee el mismo valor numérico de la palabra misterio en hebreo, sod. O sea, que cuando Salomón dice que la sabiduría mezcló su vino, está diciendo que los misterios divinos fueron reducidos a niveles que el humano que desea, al falto del entendimiento, al simple que desea tener entendimiento y conocimiento de Dios, puede absorber. Esto es interesante porque vas a encontrar en los evangelios un relato muy interesante que pasamos por alto porque desconocemos el fundamento de las escrituras. Y es que el Mesías se encuentra en un banquete, en unas bodas de Caná, mejor dicho, y el mejor vino lo sirven al final y es porque le traen unas jarras de agua al Mesías y las convierte en vino. Y el falto de entendimiento se enfoca en el milagro, convirtió el agua en vino. Incluso yo he podido ver videos en YouTube de pseudo profetas que dicen tener el poder para convertir en agua en vino y la gente se impresiona por esas maravillas que hacen, cuando para el pensamiento judío eso es secundario. Es el mensaje que se envía a través de esa acción lo que es primario. ¿Por qué el Mesías convierte el agua en vino? ¿Y por qué lo sirve al final? ¿Por qué el que está allí presente dice, ¿quién se le ocurre servir el mejor vino al final? ¿Por qué Juan escribe eso? Claramente Juan escribe en ese evangelio cosas que el que anda en oscuridad y con mente turbada no puede entender. Pues claramente el Mesías dice, mis palabras no las entienden, yo soy la luz, ustedes la oscuridad.
Así que leer el Evangelio de Juan y decir, yo lo comprendo, no nos debemos jactar de eso. Es bastante complicado. Y vuelve la pregunta, ¿por qué convierte el agua en vino y cuál es el mensaje que está enviando al que está leyendo ese libro? Es interesante encontrar la tradición de Israel una idea bien llamativa. Y es que se dice que el mejor vino será servido por el Mesías en el banquete mesiánico. Y usted lee eso y dice, o sea, que en el banquete mesiánico los que participen de él se van a embriagar en vino. No, amigos. Están hablando en forma alegórica, en mashal, en proverbio, en parábolas, como dice Salomón en los proverbios. Están diciendo que la sabiduría más alta y pura con respecto a Dios será revelada por el Mesías en la era mesiánica. Y eso es interesante porque Juan, cuando coloca al Mesías convirtiendo el agua en vino y sirviendo ese vino al final, donde el que toma ese vino dice, este es el mejor vino que hemos probado, ¿quién lo sirve para el final? El que conoce la Torá y los profetas, que ha leído el libro de Salomón, sabe lo que está leyendo. O sea, que en estos momentos, cuando leemos el Pentateuco, la Torá y los profetas, estamos viendo vino, estamos leyendo vino reducido. La sabiduría a un nivel que el humano puede captar en el estado que se encuentra. Si se propone a sí mismo hacer su esfuerzo y ir al banquete y comer, pues hay una invitación hecha. Está servido el banquete. Queda de usted desearlo. Con esta introducción, comienzo mi comentario de hoy. Como ustedes saben, esto es un programa de media hora, donde intentamos en media hora hablar de las cosas que hemos estudiado y compartido con nuestros estudiantes, discípulos del Maestro Nazaret, en nuestros estudios semanales. El jueves tuvimos una nota adicional del libro de Colosenses, no le hemos terminado la carta de Colosenses, donde estábamos hablando de ese famoso versículo de Colosenses 1:15 al 20, donde dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, e intentamos hacer lo mejor posible de exponer y dar a comprender a la audiencia que está estudiando con nosotros que de ninguna forma Pablo de Tarso está enseñando algo que se desvíe del fundamento ya revelado por Dios a Moisés y a los profetas, sino que Pablo de Tarso está abundando sobre las ideas que se encuentran ya en la Torá, como por ejemplo, si usted lee Génesis capítulo 1, versículo 26, va a ver que dice, hagamos al humano a nuestra imagen y semejanza para que gobierne, domine sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Es decir, que el humano fue creado, de acuerdo a Génesis 1:26, para que gobierne sobre la creación. Ahora, esto fue en el sexto día. Y Pablo de Tarso en Corintios dice que el Mesías es el segundo Adán. Pero en Colosenses lo presenta como uno que estuvo primero que el primer Adán. O sea, antes de la creación del primer hombre, ya el Mesías estaba. Y él le llama al Adán celestial, Pablo de Tarso, el humano celestial. Así que con eso construimos nuestra idea de entender que lo que Pablo está exponiendo con respecto a la preexistencia del Mesías y cómo todo fue creado por causa de él, como dice el Salomón en Proverbio, el justo es la razón de ser del mundo. Se lo voy a decir en hebreo, Sadik Yesod Olam, que usted traduce en su Biblia, el justo es la fundación del mundo. Pero esa no es la única traducción, esa es la más conocida. Se puede también traducir como el justo es la razón de ser del mundo. Y recuerde que Simón Pedro dice que el justo murió por los injustos. Y a él se le dio todo. Pero ese justo, dice Pablo de Tarso, que estaba antes de la creación del Adán terrenal. En otras palabras, es el Adán celestial. ¿Pero dónde estaba? La tradición de Israel dice que de las 7 cosas que Dios tenía en su mente antes de crear estaba el Mesías.
Una forma de decir que Dios sabía antemano que Adán iba a fallar. Y tenía el plan B, desde antes de la fundación del mundo. Tenga eso en cuenta cuando lee Juan. Porque de ninguna forma el Santo Mesías, cuando dice antes de Abraham yo soy, está queriendo decir que Él es ese yo soy, apunta al libro de Éxodo cuando Moisés pregunta ¿cuál es tu nombre? Él dice yo soy. Primero que Moisés no está hablando con Dios en español. Y ahí dice en hebreo Ejie, que se traduce como yo soy, pero la traducción debería ser esta palabra, ser. En otras palabras, existo. Dios tiene nombre. Dios es. Los nombres identifican objetos. Moisés claramente le dice al Eterno, yo no puedo decirle al pueblo de Israel que el ser me envió porque van a decir, ¿y cómo se llama? Dame un nombre. Y por eso usted va a encontrar que él dice que con el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh me conocerán. Y obviamente personas que se han desviado del fundamento y han intentado construir teologías enajenadas del fundamento revelado, pues cogen esas palabras del maestro Nazaret y las aíslan a palabras en español para tratar de llevar a puntos de enseñanza que no tienen nada que ver con lo que se está transmitiendo. ¿Cuál era el nombre del Mesías antes de la creación? No tenía nombre. Él era el Mesías. Pero cuando se manifiesta hace 2000 años, el ángel del Eterno le dice a la generación que está recibiendo esa revelación, específicamente a sus padres, les pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará. La palabra Yeshua es una palabra aramea que viene de una raíz que significa salvar. Los profetas profetizaron que el Mesías vendría a liberar al pueblo de sus pecados. Por tanto, el nombre de Mesías en esa manifestación, en esa aparición, expresa su función. Algo que va a la par con la idea revelada de la Biblia con respecto al Creador, porque también los nombres de Dios expresan su función, o mejor dicho, su manifestación. Por eso en ocasiones leemos el Shaddai, en otras ocasiones leemos Elohim, en otras ocasiones leemos Yud-Heh-Vav-Heh, que Yahweh o Jehová, en otras ocasiones leemos otros nombres como Elión, etcétera, etcétera. Y algo así el Eterno le otorga al Mesías, nombres basados a la función que habría de ser. Por eso que su retorno, su nombre es llamado el Verbo de Dios, que eso es una mala traducción, porque no existe eso en hebreo. La palabra es realmente davar o griego, logos. Y lo que busca el autor de Revelaciones explicar con eso es que él es el Mesías en su manifestación es la voluntad de Hashem, la voluntad del Creador manifestada. Pues que así como la palabra del Eterno sale de su boca y no regresa al Eterno, como dice Isaías, sin que se haga, se complete y se realice lo que Él ha propuesto, así el Mesías cuando salga nuevamente no regresará al Eterno hasta terminar la obra que le ha encomendado, como también Juan expone en el Evangelio, que el Santo Maestro dice, Padre, he acabado la obra que tú me encomendaste, por favor, devuélveme al lugar donde yo estaba contigo. Cuán importante, amigos, es regresar a las fuentes y dejar el antijudaísmo de nuestra mente y corazón, que no nos ha permitido comprender estos textos judíos que tenemos en nuestras manos. Porque aunque el autor de la revelación es el Creador, los seres humanos que escribieron eran todos judíos. Por consiguiente, Dios utilizó la comprensión que estos tenían sobre el mundo para revelar sus secretos. Si no entendemos el mundo de ellos, no vamos a entender la Biblia. La porción de la Torá que estudiamos ayer se titula Matot Masei, es una porción doble. Matot significa tribus, Masei, jornadas.
Madot comienza en el capítulo 30, versículo 1 del libro de Números y termina en el 32:42. La porción Masei comienza en el 33:1 y termina en el 36:13. Esto da por finalizado el libro de Números, así que hemos terminado nuestra jornada de estudio del libro de Números y comenzaremos la semana próxima, mejor dicho, esta semana, la lectura del libro de Devarim, conocido en su mundo como Deuteronomio. Esta comienza en el capítulo 1 de Deuteronomio y termina en el 3:22, donde Moisés va a dar su último discurso antes de ser llevado con sus ancestros, ser transportado al mundo de sus ancestros. Y vamos a estar comentando como eso de costumbre, siguiendo la ordenanza de los apóstoles, que hay que estudiar a Moisés todos los Shabbats. Ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección Matot Masei, bastante larga, así que no vamos a poder comentar en los minutos que nos quedan de toda la porción, pero sí vamos a hablar de cómo en los primeros versículos del capítulo 30 el Eterno habla de el permiso que le otorga a los hijos de Israel de establecer votos y juramentos ante Dios. En el mundo antiguo existía la costumbre de personas autoimponerse obligaciones o permitirse cosas, sea cual sea, pronunciando el nombre de la deidad como parte del voto y juramento para cumplir eso que se habían propuesto. Esto, pues obviamente el Eterno se lo permite también al pueblo de Israel, pero les da una serie de advertencias con respecto a cómo debía hacerse esto. Y, por ejemplo, vamos a encontrar en este relato que se dice que el hombre que se proponga sobre sí un voto o un juramento debe cumplirlo. No puede, después de proponérselo, y como se hacía era que la persona pronunciaba el nombre sagrado dentro del voto, como parte del compromiso. No puede, como parte de ese juramento o voto, luego él mismo anularlo, sino que está obligado sobre él. Ahora, cuando ese voto o juramento se realizaba por un hijo o una hija de una casa o una esposa, y el jefe, la cabeza del hogar, y vemos un mundo bien interesante porque vemos un mundo donde se protesta mucho en contra del patriarcado. Obviamente, los hombres no hemos sido santos, hemos cometido muchos errores y hemos fallado nuestra responsabilidad por Dios, porque el Eterno le dio al hombre la responsabilidad de cuidar del hogar, velar por el bien de la esposa, hacerla feliz. Y nosotros hemos fallado en hacer eso. Así que bien nos merecemos que nos digan machistas y imponentes. Sin embargo, el diseño divino no era así. Y no podemos acusar al Creador de hacer las cosas incorrectas porque seríamos entonces necios. El Eterno le otorgó la responsabilidad del hombre de hacerse cargo de la familia y cuidar por ella. No humillar a la mujer y hacerla sentir menos, ni mucho menos a los hijos. Incluso Pablo de Tarso en Efesios, que se utiliza muy mal ese documento para validar esa idea de la imposición de los hombres, cuando la leemos correctamente, Pablo de Tarso dice, así como el Cristo se dio por la iglesia, y estoy hablando en lenguaje que usted entienda, así el hombre debe amar a su esposa, cuidarla, velar por ella. Interesante, ¿no? Esa parte como que la brincamos nosotros los hombres, ¿verdad? Para poder justificar que nosotros somos los machos. Pero ante el Eterno eso es incorrecto. Incluso Pablo de Tarso estaba en contra de eso. Ahora, vamos a encontrar en esta porción que dice que si el voto, el juramento lo realiza una mujer casada y el esposo escucha ese voto, juramento, el hombre puede anular ese voto por el bien de la esposa. Esta parte es bien importante porque usted habrá leído sobre la historia de Ana, la que dio a luz a Samuel, cómo ella en silencio hizo un juramento ante el Eterno que si le concedía un hijo, iba a ser consagrado a él, y nació Samuel. Y si usted lee el relato sobre la vida de Ana, que está en 1 Samuel, si no me equivoco, usted va a encontrar que ella está hablando en voz baja y el sacerdote le dice, ¿estás ebria? Porque estaba hablando como que muy bajito. Y es que ella no quería que nadie escuchara lo que ella estaba pidiéndole al Dios Altísimo en forma de juramento y voto, para que así no se le dijese a su esposo y el esposo pudiese tomar la decisión de decirle al Dios Altísimo si aprobaba o no ese juramento o voto de imposición que se había puesto Ana. Es importante conocer este texto, es importante estudiar a Moisés para poder entender muchas cosas que están en la Biblia.
y así hacer una interpretación correcta de la Escritura. Ahora, nosotros hemos escuchado por muchos años decir que el Mesías nos liberó de la ley, malinterpretando a Pablo de Tarso. Pobre Pablo de Tarso, como dice Simón Kefa en una de sus cartas, los indoctos, los inconstantes tuercen para su propia perdición las palabras de Pablo. Cierto es, amigo. Pero muchos de nosotros hemos escuchado que Cristo nos liberó de la ley. Sin embargo, cuando leemos Mateo, nos encontramos que el Mesías, con respecto a los mandamientos, era más severo que Moisés. Pero usted va a encontrar que con respecto a esta porción de los juramentos, que el Mesías, y lea bien la porción de Números 31, usted va a encontrar que Dios permite que el ser humano haga votos y juramentos a Dios. Incluso vas a encontrar en diferentes textos de la Escritura que dice que cuando hagas un voto, un juramento, no tardes en cumplirlo, pues Dios no tendrá por inocente al que hace tal cosa. Sin embargo, el Mesías, cuando aparece en escena, le dice a sus discípulos, oíste que fue dicho a los antiguos, y se está refiriendo a los que oían las palabras de la Torá, porque recuerde que en el tiempo antiguo no todo el mundo tenía un rollo de la Biblia debajo de sus brazos, como hoy en día. En ese texto de Mateo 5:33 dice el maestro, oíste que además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Se está citando a Deuteronomio, que es un complemento a esta porción de Números 30. Y él dice, pero yo les digo, no jures de ningún modo. Pero espérese un momento, Moisés permitió hacer juramento porque Dios así se los reveló. Y el Mesías dice, no hagan ningún tipo de juramento. ¿Acaso esas palabras del maestro Nazaret, del Mesías, no son más severas que Moisés? ¿Acaso la ley del Mesías no es más estricta entonces que la de Moisés? Pues ¿acaso en los versículos anteriores se está hablando del adulterio? Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 31 dice, fue dicho, también en la Torá, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, citando Deuteronomio. Pero yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere, y cualquiera que se case con una repudiada, adultera. ¿Acaso no es más severo que lo que decretó Moisés? Interesante, ¿no? Entonces, en versículo 27 dice, ¿oíste que fue dicho, no adulterarás? Eso se encuentra en la ley divina. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿Acaso eso no es ser más estricto en la observancia de la ley? Entonces, viene la pregunta. Cuando Pablo de Tarso dice, Cristo nos ha liberado la ley, ¿qué quiere decir Pablo con eso? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Porque me parece que un enviado no puede contradecir al que lo envió. Y recordemos que en Juan, Yeshua dice claramente que él hace lo que su padre le envió a hacer. Y si Pablo es un apóstol del Mesías Yeshua, Pablo va a hacer lo que le dijo el Mesías que él tenía que hacer. Y si él hace lo que el Mesías le dice, hace entonces lo que Dios le dice, porque Dios envió al Mesías y el Mesías envió a Pablo. Entonces viene la pregunta, ¿cómo Pablo puede contradecir al maestro de Nazaret? Ciertamente lo dice Pedro. Pedro en una de sus cartas, de las dos que tiene, hablando de la esperanza que tenemos de la aparición del Mesías, dice lo siguiente con respecto a Pablo de Tarso, y lo voy a citar para cerrar nuestro programa de hoy. Vamos a buscarlo por aquí. Dice él, capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículo 15, y considera la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada. Como también habla de esto, ¿de qué habla Pablo en todas las epístolas? Claramente tiene que leer el capítulo 3 para referirse, porque Pablo está hablando, el Mesías viene, el Mesías viene. ¿Usted quiere participar del reino del Mesías? Haga arrepentimiento y reconozca que el César no es el amo, es Yeshua el amo, y crea en la resurrección de los muertos para que participe de ese reino. Ese era el fundamento primordial del mensaje de Paulino. Y usted va a encontrar que él dice en el versículo 16 del capítulo 3 de Segunda de Pedro, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras,
para su propia perdición. Con esto cierro el programa de hoy y les exhorto a tomar más tiempo para leer la Escritura y así podamos ver que la Escritura nos apunta a la verdad del Eterno y somos nosotros los que la hemos torcido. La broma maravillosa, el director es Jaime. Nos vemos en la próxima. Shalom.